En fecha 21 de mayo iniciamos la clase con el grupo segundo A, Tecnología de la Información y Comunicación, con la carrera de Enfermería. Vamos a hacer un repaso de crear una tabla y gráfico dinámico. Para ello deben ingresar a la plataforma donde hay un ejemplo de tabla dinámica. Este ejemplo de tabla dinámica tiene dos hojas en la cual los datos están organizados de manera que se repiten, como en la hoja del ejemplo 1. La tabla es sobre las fechas de viaje, es decir, en qué meses se han realizado viajes y a qué lugares se han de destino. En enero, por ejemplo, se repite 1, 2, 3 veces, 4 veces. Significa que en el mes de enero se realizaron 4 viajes a 4 destinos distintos, como París, como Orlando, Lima, San Pablo y Miami. Entonces, en el mes de enero se realizaron 4 viajes a diferentes destinos, a 4 destinos, y va con un costo de viaje, con un valor que le corresponde. Sin embargo, al repetirse, nos va a mostrar en forma resumida, es decir, nos va a mostrar solamente una vez enero y los destinos a los que se ha realizado, a los lugares. Él nos va a mostrar como monto total la suma de los viajes que se realizó a los 4 lugares, como un total en suma. Eso significa que las tablas dinámicas se aplican a grandes cantidades de información y que tengan la forma de que los datos se van a repetir. Entonces nos va a mostrar en forma de resumen por algún criterio, ya sea por alguna de las columnas, y nos vamos a poder obtener de una tabla dinámica o gráfico dinámico un resumen bajo algún criterio, que lo cual se denomina filtro. Y también se puede aplicar ordenación. Entonces, una tabla o gráfico dinámico nos va a permitir mostrar la información en forma de resumen y la condición de por qué datos se quiere resumir, eso se llama filtro. Una condición de filtro. Filtro se puede aplicar tanto en manera de texto, de los nombres, como también puede ser un filtro numérico, donde se quiera mostrar por rangos de valores mayores a una determinada cantidad, los menores, los iguales, y se puede hacer también el filtro cuando hacemos por el nombre, que empiece por una inicial de ese nombre, así como que alguna letra que lo contenga o que finalice. Esos criterios o esos filtros nos va a permitir obtener diferentes consultas de datos. Uno de los requisitos para crear la tabla dinámica es seleccionar mínimo 3 columnas. Realizamos la selección desde A1 hasta C16. Luego se cambia a la ficha Insertar y seleccionamos Tabla dinámica. En la ventana que despliega nos da opciones en el que dice seleccione una tabla o rango. Ya nos sale las celdas con las que se va a trabajar porque hemos seleccionado antes de ingresar a la opción tabla dinámica. Y la otra de las opciones es si queremos hacerlo en la misma hoja o en otra hoja, en una nueva hoja. Por defecto, al ya seleccionar las celdas, y siempre nos va a dar por defecto nueva hoja de cálculo, simplemente presionamos aceptar, a no ser que se quiera realizar dentro de la misma hoja de cálculo. Aceptar. Nos abre una nueva hoja en el cual nos habilita un panel de campos en el lado derecho y los campos que vamos agregando, ya sea a la fila o a la columna o a los valores, se va a desplegar, se va a ir generando la tabla dinámica. Fecha de viaje, voy a arrastrar mediante clic sostenido hasta la opción columnas. ¿Ya? Entonces estoy arrastrando a columnas. Me despliega los meses en forma de columna. Presiono destino, arrastro con clic sostenido hasta filas.
Si pueden visualizar, los destinos no se repiten, tampoco los meses se repiten. Nos va a mostrar en forma de resumen. Por ejemplo, en el mes de enero van a ir marcados todos los destinos, que eran 4. Valores, el costo de viaje para que nos genere en qué mes y cuánto fue el costo. Entonces tenemos que llevar el costo de viaje a valores. Se selecciona arrastrando clic sostenido hasta el campo valores, el cuadro valores. En este cálculo que dice suma, habría que analizar si lo que se quiere obtener es un total. En el caso de que se quiera obtener un promedio, un contador, un mínimo, un máximo, entonces se puede cambiar esa operación presionando en el cuadrito que despliega donde está suma del costo de valores, configuración de campos de valor, nos va a desplegar una ventana en la que se pueda cambiar. Está por defecto suma, se puede hacer cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, contador de números, desviación, variación, y lo vamos a dejar por defecto en suma. Entonces se puede cambiar y hacer otro tipo de cálculo. Por defecto lo dejamos suma. Acá en este total va a venir la suma de esa columna. Ese valor es lo que podemos cambiar de operación. En vez de hacer una suma, hacer un producto, un promedio, un mínimo o máximo de la columna. Vuelvo al ejemplo de la tabla 1 y podemos visualizar que el dato Lima se repite 2 veces. 2 veces se está repitiendo Lima. Madrid, el destino Madrid, solamente 1. Miami, 1, 2, 3, 4. 4 veces se repite Miami. Entonces voy a ir a hoja 1, me voy al ejemplo Miami y puedo ver 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa? Que está haciéndome un resumen de, no está repitiendo el valor, pero sí me está enlazando en qué meses se realizó el viaje a la ciudad de Miami. Por ejemplo, está en enero, marzo, abril y diciembre. Entonces, no va a repetir los datos. La utilidad de utilizar gráficos o tablas dinámicas es poder mostrar en forma de resumen los datos repetidos. ¿Ya? Por eso es para grandes cantidades de información. Con la misma tabla se puede generar diferentes consultas. Este es un ejemplo de consulta, luego vamos a hacer otro ejemplo de consulta. En etiquetas de fila nos genera los destinos y en etiquetas de columna los meses, ¿no? Las fechas de viaje, en qué meses se realizó. Está ordenado en forma ascendente de A a Z por defecto. Sin haber aplicado la ordenación, por defecto lo acomoda de A a Z. Presiono en el cuadrito de etiquetas de fila y podemos aplicar ordenar de Z a A, o sea, descendente. Va a San Pablo, va primero, París, entonces esta forma descendente. Al presionar una ordenación se genera una flechita, lo cual nos indica de que sí se aplicó una ordenación. En etiquetas de columnas no muestra ese cambio porque todavía no se ha aplicado una ordenación. Puedo visualizar que nos muestre los destinos que empiezan con la letra M. Y presiono en el cuadrito de etiquetas de fila. Entonces, filtros de etiqueta, comienza por, en etiquetas, en los filtros de etiqueta, porque esas filas son nombres, nos despliega todas las opciones que podemos elegir. Una es comienza por, lo opuesto, no comienza por, termina cuando queremos analizar las últimas letras, no termina, esto es cualquier letra menos la última, contiene, no contiene. Esta opción contiene es que no interesa la posición, simplemente que lleve esa letra, puede ser al inicio, al medio o al final, pero que solamente esté en esa palabra, a eso se refiere contiene. Igual es cuando queremos comparar,
que sea idéntico a un determinado valor, que nos muestre solamente ese dato. En este caso vamos a hacer comienza por y vamos a elegir la letra M. Nos va a mostrar los destinos, todos los destinos que empiezan con la letra M. Nos hace el resumen, eso se llama filtro. Estamos aplicando un filtro, pero de nombres, de etiquetas. Se puede aplicar filtros de valor, de cantidades numéricas. Este filtro nos despliega con la letra M. Lo que podríamos hacer también en un centro hospitalario, hay pacientes, muchos pacientes con el mismo apellido, sin embargo, no es la misma persona. Puede que sea Montaño, ¿no? Varios Montaños, sin embargo, el primer apellido es Montaño, pero su segundo apellido ya es otra persona. O también a veces se da el caso en que se repita primer y segundo apellido, pero el nombre o el carnet de identidad lo identifica como distinto. Entonces podemos hacer una consulta, obtener una consulta de todos los pacientes que se atendieron con la letra M, ¿no? O que sea directamente todos los pacientes que son Montaño. Nos va a desplegar una determinada cantidad de valores, fechas en las que realizó un control, dependiendo del contexto de la tabla de la tabla original, de la cual queremos generar diferentes consultas, y eso lo permite las tablas dinámicas. Se borra el filtro, se puede borrar en etiquetas de fila el filtro, borrar filtro de destino. Al borrar podemos generar otra consulta, por ejemplo, que nos muestre todos los nombres que contiene la I, ¿no? Eso que contiene la letra I significa que puede estar al inicio, al final, al medio. Presiono en etiquetas de fila, filtros de etiqueta, contiene. ¿Qué letra? La letra I. Hay un cuadro que despliega para poder ingresar con qué dato queremos comparar. La condición. Entonces hemos ingresado la letra I, muestra 6 destinos, 6 ciudades que su nombre lleva la letra I. Vuelvo a etiquetas de fila, borro filtro. ¿Por qué borro el filtro? Porque puedo generar muchas consultas a partir de los datos que se ha generado. Que finalice. Todos los destinos que finaliza con la letra A. Etiquetas de fila, filtros de etiqueta, finaliza o termina con. Y elegimos la letra A. Aceptar. Aceptar. Visualiza solamente 3 ciudades, Mendoza, Lima, Florida, porque son los que cumplen la condición. Lo voy a borrar el filtro para hacer análisis por la columna, los meses. Inicialmente está ordenado de forma ascendente los meses, enero, febrero, marzo y el último diciembre. Vuelvo a etiquetas de columna y vamos a ordenar de Z a A. En el caso de que un dato se repite, es porque está mal ingresado, hubo un error en la transcripción. En el caso que aparezca julio 2 veces o abril 2 veces, no debería aparecer repetido. Sin embargo, seguramente al transcribir, voy a ir a la hoja del ejemplo 1, al transcribir se cometió un error, para que lo tome como diferente. En abril solamente tenemos uno, enero. Enero es el que hay varias veces. En enero lo voy a hacer diferente. Si presiono sobre la barra de fórmula, donde veo el contenido de esa celda, en A2 está enero. Ubico el cursor un poco alejado de la palabra y hago un clic. Al hacer un clic, el puntero se tiene que ir pegado a la última letra, pegado. Al yo colocarle un espacio, no se nota,
pero ya lo toma como un carácter más, significa que es otra palabra. Y eso se da cuando hacemos el llenado de los datos y dejamos un espacio en uno de ellos. Voy a dejarlo el espacio intencionalmente. No se ve la diferencia porque el espacio no se puede visualizar. Presiono enero, ubico mi cursor un poco alejado sobre la barra de fórmula. Fíjese que el cursor se nota el espacio. Entonces, para corregir, lo que tendría que hacer es borrar ese espacio y presionar un Enter. Cuando se hace algún cambio en la tabla original, yo modifico, escribí alguna letra mal, hice algunos cambios, modifiqué cualquier cambio que se realice en la tabla original. Si ya se realizó varias tablas dinámicas, tendría que, para que se acepte el cambio, tendrían que eliminar todas las hojas que ya tiene la tabla dinámica o gráfico dinámico. Porque de lo contrario, se hacen los cambios, se modifica, cuando yo vuelvo a generar, sigue el error. Entonces, no se va a cambiar el error hasta que eliminen todas las hojas que tienen tabla y gráfico dinámico dependiendo de esa planilla. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Estábamos analizando las etiquetas de columna. Ya está ordenado de forma descendente, de Z a A. Vamos a aplicar un filtro que nos muestre los 3 primeros meses. Presiono. En la parte inferior van las casillas con los nombres. Entonces yo quiero que me muestre el primer trimestre. Desactivo seleccionar todo, marco enero, febrero, marzo. El primer trimestre y presiono aceptar. Es otra forma de cómo aplicar un filtro. ¿Ya? Acá me muestra los 3 de forma descendente. Marzo primero, enero después. Eso es un filtro por columna, por lugares de destino. Vuelvo a presionar, borrar filtro para hacer otro ejemplo. Borrar filtro, otra vez me muestra todos los datos. Quiero que me muestre los meses que terminan con O. No, sí está bien. Los meses que terminan con O. Voy en etiquetas de columna, filtros de etiqueta, termina con. Y presiono la letra O y aceptar. Muestra 4 meses, incluido julio. En este caso, tengo acá un total en el cual puedo yo hacer también por los valores, que me muestre los valores menores a 2 millones. Menores a 2 millones. Entonces voy a etiquetas de columnas, borrar filtro de viaje, o también ahí mismo puedo aplicar filtros de valor, menor que. También tenemos opciones menor o igual que 2 millones. Ahí voy a escribir 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Menor a 2 millones. Aceptar. Solo me va a desplegar las opciones que cumplen ese criterio. No hay enero. Enero. No lo muestra porque era superior. ¿No? Superior. Febrero tampoco lo muestra. Y nos está mostrando septiembre porque ahora el filtro es respecto a la cantidad. Respecto a la cantidad. Ese sería un filtro numérico por los números. Ese sería un ejemplo. Vuelvo a la tabla original, dejamos ahí los datos, selecciono nuevamente todos los datos y voy a hacer otro ejemplo. Insertar, tabla dinámica, aceptar, que ya está seleccionado el rango y además está indicando de que se haga en una hoja diferente. Presiono fecha de viaje a filas. Ahora los meses los vamos a tener en filas. Clic sostenido, arrastro al cuadro de filas. Destino, clic sostenido, arrastro a columnas. Y costo de viaje, clic sostenido, arrastro a valores. Arrastro a valores.
Bien, en etiquetas de fila tenemos los meses, queremos que nos muestre los valores, tendríamos que mostrar en forma descendente primero, ordenar de Z a A nos va a mostrar en forma descendente, diciembre va primero, queremos que nos muestre los valores que son menores a 1.000.000, menores a 1.000.000, etiquetas de fila, filtros de valor, menor o igual que 1.000.000. 1, 2, no hay ningún valor. Cuando muestra así, porque no cumple la condición. Entonces lo vamos a hacer menor a 3 millones. Filtros de valor, menor o igual que 3 millones. ¿Ya? No mostraba nada porque no cumple la condición. No hay nada que mostrar, ninguno cumple. Ahí sí nos muestra menos meses, solamente 3 y 2, 5 destinos, los que cumplen la condición. En etiquetas de columnas se puede seleccionar y ordenar de Z a A. Esos son los datos que voy a obtener. Cambio al ejemplo de la hoja 2, donde hay que hacer un cálculo en la columna total trimestre y de realizar la suma. Estas son las ventas. Esta planilla genera las ventas, pero que está organizado por zona. Zona sur, norte, centro, pacífico. ¿Cuánto de ventas se realizó en el primer trimestre? Enero, febrero, marzo. En total trimestre, ubico la celda donde quiero obtener la suma, el resultado, en la E2. Voy a la ficha inicio, autosuma. Verifico si las celdas que selecciona son las correctas y simplemente presiono o Enter o el carácter introducir para aceptar. Despliego presionando cuando el puntero es una cruz rellena o cruz negra, clic sostenido hasta el final para que nos copie la fórmula en las siguientes celdas. Esta celda tiene un valor con formato de moneda. Cuando se ingresa, cuando se aplica la moneda, al verificar en la barra de fórmulas, solo podemos ver números. Significa que tenemos que aplicar la moneda, pero desde el formato, en formato de celda, no ingresando por teclado, no escribiendo. Si escribe, ya no va a funcionar la suma porque lo va a tomar como texto, no como valor numérico. Seleccionamos todos los datos desde A1 hasta E15. Desde A1 hasta E15 y luego vamos a la pestaña Insertar, tabla dinámica. Aceptar nos va a generar una nueva hoja de... Presionamos. Acá hay más opciones, 2, 4, 5 columnas. En el anterior ejemplo eran 3 columnas. Acá tenemos más opciones para hacer cambio. En venta voy a elegir a columnas, nos va a mostrar las zonas. Enero voy a desplazar hasta filas. Y el total trimestre desplazo a valores. Está por defecto suma, ahí lo vamos a dejar. Entonces estamos haciendo el análisis solo por 3 columnas. Donde venta llevo a columna y el mes que voy a analizar es enero. Solo enero. Y nos va a mostrar un total. Los valores tenemos según las enero y ventas. Si voy a la planilla original, valores, por ejemplo, el 20 millones se repite 3 veces. 1, 2, 3, 4 veces. 1, 2, 3, 4. En enero se repite la misma cantidad de 20 millones 4 veces, pero en distintos zonas. En uno es este, acá también este. Significa que nos vamos a sumar 20, lo va a sumar 4 veces, ¿no? Va a ser 80 millones.
80 millones en la zona este. Voy a ir a la hoja 3 y verifico. En 20 millones tenemos en la zona este 232 allá, pero también está sumando otros valores, ¿no? Lo mismo, ¿en qué zonas aparece ese dato? En el centro, podemos ver el 15 millones en el centro, en el norte, y nos va haciendo resumen según la cantidad. Según la cantidad. Podemos aplicar ordenación, acá podemos hacer de forma de mayor a menor, cuando son números ya no es por letras, sino de mayor a menor. Presionan etiquetas de fila y la ordenación lo vamos a hacer de mayor a menor porque por defecto ya viene ordenado de forma ascendente. Lo cambió el orden. En etiquetas de columna, en las columnas también podemos ordenar de Z a A. Para cambiar el orden, sur va a ir primero. Nos va a generar los totales, que también podemos aplicar un filtro. Un filtro. Presiono en etiquetas de columna, el filtro de valor donde sea menor a, vamos a verificar qué datos hay, 2, 3, mayor a 30 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mayor a 30 millones. Etiquetas de columna, filtros de valor mayor que, también puede ser mayor o igual que, lo va a incluir el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muestra solamente los que cumple la condición, ¿no? Entonces nos muestra 4 valores. Vuelvo al ejemplo 2. Acá lo que puedo hacer es cambiar. En vez de que analizar enero, yo podría quitar enero, simplemente desactivando la casilla y ya no va a estar seleccionado enero, sino llevar febrero a filas, ¿no? Entonces el análisis va a ser ahora por febrero. ¿Ya? Por febrero. Esa es la ventaja de usar tablas dinámicas, se pueden generar diferentes consultas, tan solo cambiando la selección de los campos. Y va a generar otros datos que se quieran analizar. Vamos a ejemplo 2. En este caso vamos a hacer un gráfico dinámico. Se selecciona. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente agrega un gráfico a la tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica, donde dice gráfico dinámico, presiono y elijo la opción gráfico dinámico y tabla dinámica. Cuando voy a hacer solo tabla dinámica, voy a la primera opción, insertar tabla dinámica. Cuando se quiere agregar gráfico a la tabla dinámica, se tiene que ir al sector gráficos, gráfico dinámico, gráfico y tabla dinámica. Aceptar. El procedimiento es el mismo, solo que va a generar un gráfico. El gráfico pueden cambiar el tipo de gráfico, se puede personalizar el gráfico, la ordenación y filtro. El filtro también se puede aplicar desde el gráfico y se va a modificar en la tabla, o viceversa. Arrastro ventas a ejes de categoría, que son la fila, y voy a llevar marzo a leyenda, que son las columnas. Columnas. Y finalmente total trimestre a valores. A valores. Voy a desplazar el gráfico para que se pueda visualizar mejor. Estamos analizando marzo. Marzo, las ventas y la suma de los valores. Si voy al gráfico, los mismos cambios puedo realizar en las etiquetas de fila y de columna. Quiero mostrar solamente los dos, el este, norte y este. Entonces voy a ir a
Vamos a desplazar un poquito. En el gráfico dice ventas. Ventas. Presiono y voy a desmarcar las casillas donde solamente voy a dejar norte y la zona este. Los dos, nada más. Aceptar. Lo estoy haciendo el filtro, lo estoy aplicando en el gráfico. Podemos visualizar que se cambió la tabla. Entonces lo que quiero mostrarles es que cualquier cambio que se realiza se modifica tanto en la tabla o a la inversa. Si yo modifico la tabla, se realizan los cambios en el gráfico. Voy a borrar el filtro en etiquetas de fila, borrar filtros de mes, voy a aplicar una ordenación. Todos los cambios que voy realizando también se aplican en el gráfico. Se ordenó de otra manera, por eso cambió. Quiero mostrar solamente los que contienen la letra E. Voy a presionar en etiquetas de fila, filtros de etiqueta, contiene, y presiono la letra E, aceptar. Se puede desplegar de que solamente nos va a mostrar 3, ¿no? Porque contiene la letra E en cualquier posición, pero en el nombre. Con el gráfico, selecciono el gráfico, me activa 3 pestañas, analizar, me muestra las opciones que estoy aplicando: filtros, diseño, aplicar algún estilo de diseño, cambiar el tipo de gráfico y cambiar entre columnas. Si presiono cambiar tipo de gráfico, despliega una ventana para que yo seleccione, digamos, barra 3D y presiono aceptar. Lo que tiene de lado, haciendo un repaso de lo que ya hemos avanzado.